fue con el Multiple Source Method? ¿Sí pudieron subir la base? Yo también, o sea, bueno, no sé si es que sea porque ayer en el mensaje que le envié le comenté que no podía abrir directo el CSV porque necesitaba el punto .txt. Entonces, lo que usted nos mostró en clases ayer, cuando se descargaba el archivo directamente del MSM, podía cambiar de formato para poder abrir directamente en Excel. Pero Sí. en mi compu no hay esa opción, entonces tuve que buscar en internet, o sea, convertidores, y después tenía Ya. que monearle el Excel para que me muestre los datos como tabla. Y ahí no sé si es que es por eso o porque hice mal algo en la simulación, pero me salen valores muy grandes en ciertos lados, y hay otros que parece que tienen punto, pero no son punto, y algunos que están bien escritos, los números salen como texto. Pero bueno, o sea, al final hice el ejercicio, pero con un poco de trampa, entonces Ya. eso le Tal cuento. vez sea por la conversión del archivo, porque a veces no le lee completamente bien. Usted que tiene esas computadoras diferentes al común de los mortales. Perdónenme. Sí, buen día, profe. Buenos días, Javier. Yo también tengo la compa así como el Josué, la Tú Mac, pero también, ya, sí, sí pero están los sí, o sea, dos. sí pude hacerle. Eso quería decir Ya, A Josué que cuando vos, Josué, le vas a pegar el archivo, ya te Ya, sale el archivo de texto, ¿no es cierto? Simón. Entonces vos le copias ese archivo de texto, seleccionas todo y te vas a Excel y pones opciones de pegado. Ah, ya, eso Y voy a intentar ver cómo me pones sale. un Ya. pegado especial. en columnas. Ahí intenten, ahí los Ajá. dositos conversen. Si hay algunas opciones, realmente el Excel es mucho más de lo que creemos. Ya de una, yo voy a probar eso, gracias, Y Javi. pones ¿verdad? El pegado especial, y te vas allá a la última columna, las abre para ir haciendo iguales. Deja ver. Ahorita no, porque ahorita yo les voy a dar la clase. Es rapidísimo. Entonces, verán que tienen que ir documentando esas decisiones que fueron tomando. Es decir, si aceptaron a todos como consumidores y cuál es la Hola, base de ¿están datos que hablando? vamos a No usar. escucho nada. Sí, sigan nomás, Leandro. Sí, Leandro, sigan nomás. Creo que no nos escucha. Leandro, ¿nos escuchas? No Sí, sé. ya ahora sí. Ya. Sí, nos iba a decir algo. No, es que no escuchaba nada, no sé. Ah, No ya. sé si conecto ya. Sí. Ah, sí, y doctora, disculpe, eso de las Sí. 11:30 me tengo que ir, porque por fin voy a ir a mi casita. Ah, Entonces voy a viajar. ya. Listo, no se preocupe, no hay problema. Claro. Entonces vamos a usar ahora una de las bases de datos, la que, la que yo me descargué al final el día de ayer. O mejor, vamos a hacer a manera de práctica para que para todos quede claro, y les voy a compartir ahora sí todas mis pantallas, para que todos quede claro cómo manejarle a la base de datos en el, en el Multiple Source Method. Yo ayer me demoré un poquito más de lo que esperaba en enviarles la base de datos porque encontré algunos errores. Recuerdan que les había dicho de que no tenía que salir un día 3, incluso en algunas salía un día 4. Entonces, no es normal. Ahorita estoy solamente poniéndole en columnas los datos. Espérense que ya aplasté alguna cosa mal. Entonces, lo que hice fue revisarle. ¿Ya? Lo que hice fue revisar a todos, absolutamente todos estos datos. Y lo que encontré era que, recuerden que nosotros habíamos tenido 146 participantes y al final, y lo que encontré es que si dividía esta base entre primera encuesta y alimento 1, segunda encuesta, alimento 1, y así con
con el otro alimento, no había un número equitativo de 146 individuos en cada uno de estos grupos. Entonces, ahí caí en cuenta de que estaba mal ingresado o el número de la encuesta o el número del alimento. Eso en la vida real hay que ir a ver en las encuestas. Pero aquí yo lo que hice fue hacer que cada individuo tenga 2 encuestas, la 1, la 2 y 2 alimentos, 1 y 2 para cada encuesta. Entonces eso corregí. Y ahí sí ya no le sale un día adicional. Entonces hay que estar bastante atentos en los resultados que les salen. No se confíen completamente porque limpiar este tipo de encuestas a veces sí les coge un poquito la mano, ¿ya? Sí puede tomarles un poquito de tiempo. Entonces, simplemente ahora lo que vamos a hacer es subirle al programa. Ya la base está completamente limpia, no nos va a presentar ningún error. Ya, ningún tipo de error. Así que ya cuando está así, ustedes pueden hacer el número de veces que ustedes quieran. Entonces yo le voy a poner con el nombre de base ejercicio, pero le voy a poner otro nombre ahora. Le voy a poner riesgo, ¿ya? Con el nombre de riesgo, para que me salga más identificable. Ya está subido. Entonces, se va a llamar riesgo. ¿Cuál es el ID? El registro. Quiero un análisis por grupos de alimentos. Recuerden que podemos agruparle como nosotros queramos, pero en este caso es el alimento. Nosotros queremos que nos dé distribuciones diferentes para cada alimento. Y la respuesta era el consumo, la respuesta que está cuantitativamente. Yo le voy a poner para este ejercicio que todos son consumidores habituales, voy a trabajar con todos. Y le mando. Si yo ya le pongo que asumo que son consumidores habituales, voy a tomar una distribución en particular. Y la distribución en particular va a ser, recuerden que de estas 4 que habíamos visto, las que tienen el nombre de usual, quiere decir que es la que proviene de esa predicción matemática que está haciendo el MSM. Así que como estoy asumiendo que todos son consumidores, voy a tomar la roja, que todos son consumidores a partir del MSM. Entonces voy a tomar esta, la línea roja. Entonces, recuerden, nosotros nos íbamos acá. Ahorita voy a tomar una decisión porque no vamos a hacer de los dos. O hacemos de nuez o hacemos de maní. Solamente por costumbre, creo que nosotros somos un poquito más consumidores de maní que de nuez, así que voy a tomar el segundo. ¿Ya? Solo porque creo que va a ser un poquito más ricos los resultados que vamos a obtener de ahí. Entonces recuerden, yo le ponía a guardar como. En mi computadora funciona así, en otras computadoras puede ser un poquito diferente. Pongo que le grabe como todo, le voy a poner que se grabe en el escritorio y que se grabe como texto Unicode. ¿Ya? Me voy a ir al escritorio, en el escritorio debería ya salirme esto. Y yo tengo todas estas posibilidades ya listas aquí. Pero vean que me sale un poquito diferente porque yo le cambié los números del sistema. Y me voy a salir ahorita que estaba abierto en la TRISC. Yo le cambié la codificación del sistema. Y recuerden que ayer me iba a opciones, ponía avanzadas y ponía que no le use los separadores. Porque yo ingresé los datos con punto y puede que haya un poquito de problema cuando ese resultado sale. Entonces, ahorita déjenme, les voy a cerrar. Y le voy a abrir nuevamente, porque creo que me dio un poquito de problema. Vean que ya cambiándole eso, ya no me sale con tantos decimales, ni me salía unos como texto y otros como número. Entonces, tiene que abrirse con el punto decimal correcto. Yo le subí con punto, entonces tengo que bajarme con este que diga punto. Entonces, tengo el registro 1, tengo el día 1, el día 2, consumo del 1, si es consumidor en el primer día, consumidor en el segundo día, y le asume o no le asume como consumidor. Yo aplasté esa opción de que quiero que sean consumidores habituales, entonces ustedes van a encontrar aquí que todos está como 1. A todos les considera como consumidor.
Entonces estoy haciendo un sesgo positivo. Y de todas estas opciones que tenemos aquí, yo voy a tomar la usual, porque es la que viene del MSM, y voy a tomar todos. Esta es la columna que a mí me interesa, porque yo puse que voy a asumir que todos son consumidores. Entonces, como les decía ayer, esta parte de aquí no me interesa, sé que es maní, así que lo que me interesa es el registro y el consumo habitual. Me faltaban esos otros datos. Si estoy yendo muy rápido, díganme, por favor. Me faltaban estos otros datos en los que yo tenga todos los datos originales. Vean que esta es la primera. Y aquí están ordenados de una manera un poquito diferente. Porque yo les estaba, como les decía, les estaba filtrando para ver qué es lo que faltaba. Entonces aquí yo ya tengo el registro y tengo el peso de todos los participantes. Lo que voy a hacer es copiar y pasar al otro archivo. ¿Ya? Solamente por revisar que estén bien los registros para corroborar. Solamente voy a restarle los dos y todo me tendría que salir 0 aquí para saber que están bien los registros. Todo debería estar en 0, ¿ya? Está bien. Este registro ya le borro. Voy a poner un peso en kilogramos. ¿Ya? Va a ser igual a este de aquí dividido para 2.2. Le arrastro para todos. Es relativamente rápido irle preparando la base. Y el consumo que tiene que estar en kilogramos. ¿Ya? Entonces ese consumo va a ser igual a este valor dividido para 1000. ¿Ya? Para todos. Ahora sí voy a ponerle como distribución para diferenciar la distribución del consumo que tiene que estar en kilogramo de alimento por kilogramo de peso corporal al día. ¿Ya? Este es el valor que me sirve. Y para llegar a esta distribución del consumo, yo necesito saber el peso en kilogramos, que ya le había cambiado aquí, y el consumo en kilogramos. ¿Ya? Entonces, este valor de aquí va a ser igual al consumo del alimento dividido por el peso corporal de cada uno de los individuos, porque si nosotros hemos recogido los datos de cada uno, no podemos perder esa riqueza de los datos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esto. ¿Y qué nos sirve de todo esto? ¿Qué es lo que vamos a llevar nosotros a la RISC? Esta columna de aquí. Esta es la que nos sirve. Entonces, yo les voy a enviar también la siguiente base de datos en la que vamos a ir trabajando el día de hoy. Entonces, esta base de datos vamos a hacerle algunas modificaciones. Y está como un ejemplo de este AdRisk. Cuando nosotros abrimos el AdRisk, y voy a abrirle ya, esta se inicializa con Excel. Entonces, lo único que va a hacer es darme una pestaña adicional. Sin embargo, vean lo que me dice aquí. Me dice que no le gusta el separador del sistema. ¿Ya? Entonces, no se va a abrir con ese separador del sistema. Voy a cerrarle. A este de aquí le voy a grabar, pero como Excel para que se abra bien ya después. Vamos a ponerle riesgo. Justo este de aquí. Ya no como CSV. Me voy a grabar como Excel. Pero voy a dejar cambiando las opciones del sistema. Entonces, esto es tedioso. Entonces, ahí tengo que usar los separadores del sistema, porque si no, no se va a abrir el AdRisk. ¿Ya? Entonces, ahora sí le mando a abrir y normalmente se va a cargar y les va a salir. ¿Ya? Les va a salir una pestañita adicional nada más.
Entonces, el documento que yo les voy a enviar es un ejercicio ya un poquito más trabajado, pero aquí están una serie de instrucciones. ¿Cómo vamos a utilizar esos datos en el DATRISC? Lo primero que vamos a hacer es tomar los datos del consumo, con todo y título, todos los datos del consumo que hemos generado ahora, los 146 individuos, y le vamos a poner en una columna. Entonces vean que yo tengo aquí una columna que dice consumo. Lo que voy a hacer es borrar esos datos y le voy a pegar esos nuevos datos que hemos generado. Ahí. Espérenme un ratito. Como números. ¿Ya? Denme un segundito nada más. Ya. Ya. Entonces, vean, vamos a hacer una columna con los datos nuevos y le voy a dejar con la palabra consumo. Ustedes ven un montón de números ahí, a esos no les tomen en cuenta. Vamos a dejarle aquí como receta de cocina en stand-by, solamente con esto de aquí que hemos pegado. Y les voy a mostrar algo que todavía no habíamos visto, que son los datos de la contaminación. Entonces, esa base de datos yo todavía no les había dado, pero ya les voy a dar. Cuando vamos a esa parte de la contaminación, nosotros obviamente necesitamos analizar muestras o tomar datos de algún estudio o tomar la media de una concentración, dependiendo de los datos disponibles. Si nosotros podemos, espérenme un ratito, si nosotros podemos hacer el análisis, pues lo hacemos. Entonces yo les voy a dar esta base de datos. Les voy a subir ahorita en esa carpeta de Drive también. Vean que aquí nosotros analizamos, estoy hablando aquí en el laboratorio en Cuenca, 30 muestras de nuez y analizamos 30 muestras de maní. ¿Ya? ¿Qué analizamos? Aflatoxina B1. Y solo los datos que están con negritos, con negrito, esos dieron positivo. Vean que la prevalencia fue bajísima, tal vez unas 5 muestras que dieron positivo, y en la nuez fue mucho menos. Ya creo que fueron unas 4 nada más. Entonces ahí estaba la contaminación más o menos equitativa entre los dos. Les voy a subir ahorita mismo en el Drive para que ustedes tengan ese archivo, estos par de archivos que les estoy mostrando. Después ya les voy a pasar al Canvas. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con esto. Y le voy a pasar esto a otra hojita. Voy a hacer una copiecita de esto para irle borrando algunas cosas. Ya le voy a borrar todo lo que esté antes de. ¿Ya? Entonces ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál usar? Vean que yo ya había tomado solamente la del maní. Entonces voy a usar estos datos. Pero ¿qué pasa con esos datos que están de otro color? ¿De dónde salieron si no fueron positivos? Este de aquí representa al límite de detección. Límite de detección que de dónde sale. Nosotros cuando hacemos el análisis, cualquiera que sea el método que utilicemos para hacerlo, tenemos que calcular el límite de detección. Y ese límite de detección, este es nuestro segundo momento en el que vamos a tomar una serie de decisiones. Vean que tomamos decisiones para el consumo, ahora vamos a tomar decisiones para la contaminación. Y en este momento, nuestra decisión es decir, aquellas muestras que estaban negativas, les vamos a asumir como que es 0, es decir, el límite de detección va a ser 0,
voy a asumirle como que esas están al borde, al límite de detección, es decir, reemplazo por el límite de detección, o asumo que son menores al límite de detección, pero no son iguales a 0, así que se pone límite de detección para 2. Entonces, esa es una decisión. Otra vez estamos en esa encrucijada, ¿cuál tomo? Y recuerden, si pongo 0, es un sesgo negativo. Yo asumo que muy pocas están contaminadas. Si yo pongo igual al límite de detección, estoy asumiendo que todas estuvieron contaminadas, con poquito, pero todas. Y el escenario medio era ese sesgo entre positivo y negativo. Entonces, en algún momento yo les había mencionado que el escenario medio sería la mejor opción. Pero si ustedes leen en literatura, en artículos, por lo general, se mandan los 3 escenarios. ¿Para qué? Para tener un espectro para analizar la situación mucho más amplio. Entonces, ahora por ejercicio, yo lo que les puse aquí es reemplazado ese 0, ese menor al límite de detección, por el valor del límite de detección. Sáquenme de una duda. Yo les enseñé a calcular el límite de detección en algún momento. No Creo que recuerdo. no, Doc. No, ya. Es una deuda que tengo con ustedes y les voy a enseñar ahorita. En el archivo que les subí, en una de las pestañitas dice LOT, es el límite de detección. Ese límite de detección, hay algunas formas de hacer el análisis de este, dependiendo de la regulación. Por ejemplo, la regulación europea habla de una metodología en la que, empiezo por el concepto de límite de detección. El límite de detección es lo más bajo que se puede detectar, lo más bajito que se puede detectar en un análisis y que se diferencia estadísticamente del ruido analítico. ¿Ya? Es decir, que yo puedo aseverar de que tengo algo detectable con cierta confianza estadística. Así que esa confianza estadística es tal que me permite diferenciar de una muestra negativa, pero no es tan alto como para decir que esa muestra llega a ser cuantificable. Así que yo voy a tener límite de detección y límite de cuantificación. Y el punto de corte de las dos es lo que le va a diferenciar. El límite de cuantificación es más exigente en esa diferencia significativa con el ruido. Les voy a hacer déjenme ver si es que puedo, si es que esta cosa me deja aquí dibujar. No, no me deja dibujar. Si yo tuviera un pico cromatográfico, hagan de cuenta que esto es un pico cromatográfico. Entonces, en este de aquí, si yo tuviera un poquito de ruido acá abajo, lo suficientemente alto que aparezca un pico y que se diferencie del ruido, vean que eso yo puedo verlo con mis ojos, pero es muy subjetivo. Así que calcular el límite de detección y el límite de cuantificación tiene que ser matemático. Yo les voy a mandar un documento chiquitito explicándoles las alternativas que se tienen para cuantificar el límite de detección. Como les decía, la legislación europea lo que pide es identificar, para cromatografía, identificar en qué tiempo de retención sale el pico. Y sabiendo eso, sabiendo esa ventana del tiempo de retención, hay que hacer por lo menos 20 análisis de una muestra en blanco. Vea que no tiene el analito. A veces sale un pico chiquito y a veces no. Entonces es completamente aleatoria esa señal cuando no está el analito. Entonces la legislación europea pide determinar el área bajo la curva, si sea pequeñita, y sacar un promedio de esa área más 3 desviaciones estándar. Ese valor promedio más 3 desviaciones estándar del área chiquitita en un blanco, en el lugar donde debería salir el pico, ese es el límite de detección. Y para el límite de cuantificación es ese mismo promedio más 10 veces la desviación estándar de esas 20 determinaciones. Vean que este se basa en un solo tipo de análisis, que es el análisis del blanco. Yo lo que les voy a enseñar aquí es otra alternativa de cálculo que personalmente es la que yo utilizo porque toma en consideración cómo se comporta
la sensibilidad del equipo para detectar. Así que esta se basa en una curva de calibración. ¿Ya? Entonces vean que aquí yo tengo una curva de calibración en partes por billón, por ejemplo, con algunas repeticiones. ¿Ya? A veces no se necesita hacer repeticiones, basta que tengamos un solo punto y con las respuestas que esto nos da. Entonces, ¿cómo calculo el límite de detección? Vamos a llamar a un macro de Excel, que es muy sencillo, realmente es muy sencillo, y yo les voy a hacer, aquí les he puesto este de ejemplo, pero les voy a hacer una tablita nueva acá abajo. Déjenme ponerles. Primera regla para hacer estos cálculos. Tenemos que hacer el análisis a los niveles más bajitos que nosotros vemos todavía señal. Es decir, que tenemos que hacer una pruebita preliminar y escoger ese nivel en donde yo ya no veo nada. ¿Ya? Y tienen que hacer una curva de calibración a esos niveles límites. Cuando la siguiente muestra, por ejemplo, si yo pusiera aquí 5, esta muestra ya no hay señal. ¿Ya? O sea, cuando ya llego al borde, al borde, al borde. Así que yo trabajo en los niveles más bajitos y por lo menos, debo tener unos 4 puntos. Este de 150, si ustedes ven cuando pierde señal 5, 150 es demasiado. ¿Ya? Entonces, por lo general, esta curva de calibración, si yo ya sé que en 5 no tengo señal, debería ser con 10, con 25, con 50, con 75. 100 incluso es demasiado. Entonces, con estos datos de aquí, yo puedo hacer, obviamente, una regresión. Entonces, voy a hacer esa regresión, no sé por qué me sale así. Necesito hacer un... Ah, no, espérense. Tengo que hacer una curvita de calibración. Pero... no, ya hoy día no quiere trabajar bonito. Si yo hago esta curva de calibración, vamos a tener obviamente una línea recta y esa línea recta nos va a dar la ecuación de la recta. Y nosotros solemos tomar esos datos de la ecuación de la recta para hacer los cálculos de interpolación. Pero con este macro que les voy a indicar, este macro de Excel, yo puedo hacer lo mismo, pero me va a dar el dato exacto de cada uno de los puntos de la curva de calibración. Entonces yo les voy a mandar esto y aquí están las instrucciones para sacar esos valores. Entonces lo único que voy a hacer es poner llamar ese macro de Excel, es llamar a la función de estimación lineal. Entonces en la estimación lineal me dice cuál es el conocido en Y. El conocido en Y siempre va a ser la señal. ¿Ya? Luego me dice cuál es el conocido en X, la concentración. Luego me pide una constante. Esa constante lo que me dice es que si yo quiero obligarle a la curva de calibración a pasar por el 0, o si yo quiero aceptar de que va a tener un intercepto diferente a 0. Entonces, como yo quiero que me salga exacto, porque en cromatografía, en este caso en cromatografía y en algunos otros tipos de análisis instrumental, siempre el blanco no es un 0 absoluto, siempre hay un poquito de señal, siempre pongo 1. Y el último dato me pide una constante estadística y me dice, quiere solamente uno de los datos que me está pidiendo, quiere toda la estadística de la curva. Entonces, yo como quiero todo, pongo también 1. Y doy Enter. Y vean que en mi computadora, que ya ha hecho este cálculo muchas veces, ya me sale toda una tabla. Pero a ustedes, si ustedes intentan eso, les va a salir un solo número. Cuando les salga un solo número, ustedes marcan 2 por 5, ¿ya? Tal cual está escrito aquí, 2 por 5, igualito. Y cuando marquen 2 por 5, presionan Control Shift Enter simultáneamente y les va a salir todos estos datos. ¿Qué son estos números?
les voy a copiar esto que ya tenía yo copiadito aquí arriba, les voy a poner acá abajo. Y esto de aquí yo saqué del mismo Excel para saber qué es cada cosa. Entonces yo tengo la sumatoria de regresiones, tengo el valor de F, tengo el número de grados de libertad, etcétera. Pero aquí hay los descriptores de la curva o de la regresión lineal. Este de aquí es la pendiente. Este de aquí es el intercepto. Y este de aquí es el coeficiente de determinación o el R cuadrado. ¿A qué es igual el límite de detección haciendo por este método? El límite de detección se basa en un cálculo en función de la pendiente y del intercepto. Así que el límite de detección va a ser igual a 3 veces el error del intercepto, que va a ser este valor, que siempre les va a salir el segundo de la segunda columna, siempre, dividido para la pendiente. ¿Ya? Ese es el límite de detección. Una simple fórmula, tal cual. 3 veces el error del intercepto. ¿Y qué es esto del error del intercepto? Si ustedes tienen una curva de calibración y no le obligan a pasar por el 0, van a tener un valor de intercepto. Pero cuando mandan a crear la línea de tendencia, esa diferencia entre la línea de tendencia y la real curva por donde está pasando, ese es el error del intercepto. Entonces va a ser 3 veces ese valor dividido para la pendiente. Y vean que tiene mucha lógica, porque los datos con los que yo había alimentado este modelo de aquí, esto de aquí, ¿yo qué le dije al sistema? Le dije que hasta 10 yo tengo señal y debajo de 10 ya no tengo nada. Así que el sistema está calculando un valor de 7.4 como el límite de detección. Quiere decir que lo último que va a detectar el equipo va a ser esto. ¿Ya? El equipo o la técnica. ¿A qué es igual el límite de cuantificación? A ese valor por 2. ¿Ya? A ese valor por 2. Yo hace un momento les había dicho que es la media más 10 veces la desviación estándar. En teoría, por este método, yo puedo escoger 6 veces el valor del intercepto dividido para la pendiente o hasta 10 veces. Vean que sale lo mismo, es lo mismo que multiplicarle por 2. Yo prefiero tomar 6 porque si pongo 10, ninguna muestra me da positiva, porque estoy trabajando con valores chiquititos. Así que de 6 a 10 escojo 6 porque le hace más sensible al método. Pero el valor que nos sirve a nosotros es este, el límite de detección. Ya les voy a mandar yo un documento muy chiquito con todas las alternativas para calcularlo. Personalmente yo siempre lo hago con este. Le penaliza más al método porque es más exigente, pero es mucho más real porque está en base a la real curva de calibración. Las matemáticas aguantan todo, así que les advierto esto. Si ustedes hacen un experimento de 10, por ejemplo, en este caso, de 10 partes por billón para arriba, les va a salir un límite de detección próximo a 10, porque es lo último que están detectando. Pero si su equipo es capaz de detectar a 5, a 2, a 1, a 0,5, tienen que seguir sumando esos datos, porque si con esos alimentan a esta tabla, el valor del límite de detección obviamente les va a salir mucho más chiquito. ¿Ya? Entonces, si yo no hago con estos valores y tomo el de 200, el de 150, el de 100 y 50, solamente hagan la prueba y van a ver que este valor les va a dar mucho más grande. ¿Ya? Les voy a mandar todo eso por escrito para que no se pierdan. Entonces, ahí sí me regreso al otro archivo y lo que les estaba diciendo, aquí yo debo tomar una decisión, cambiar por el límite de detección. Entonces, ya lo hago. Este va a ser la aflatoxina B1 en el maní. Y lo que hago es regresarme al ejemplo que estábamos armando, que era este de aquí, ¿sí? Este. Y lo que voy a hacer es borrar todos estos datos que estaban ya introducidos y poner los datos del maní. ¿Ya? Vean que tengo 30 datos. De aquí una pregunta que me hicieron el día de ayer y voy a retomarla. Nosotros ahora lo que vamos a hacer prácticamente es multiplicar
la concentración por el consumo. Como son datos independientes, no importa que del consumo yo tenga menos datos, perdón, de la concentración del tóxico tenga menos datos y del consumo tenga más datos. No importa. Lo que va a hacer el programa, lo que va a hacer la simulación de Monte Carlo es escoger un dato y multiplicarle por todos los datos de consumo. Toma otro dato de concentración y multiplica por todos los datos de consumo. Entonces, no tiene que ser equiparable. Pero si yo quiero comparar entre poblaciones, eso sí tiene que ser lo más parecido posible. Entonces, déjenme, aquí voy a poner la palabra maní para que no se confunda y le pongo 0,5 de límite de detección. Si ven que cada vez que yo presiono cualquier cosa, ¿ya? Cambian los datos de acá arriba, no sé si se fijaron. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos trabajando con datos de probabilidad. Si ustedes sacan un número aleatorio en Excel, siempre que dan clic en otro lado les va a suceder lo mismo. Entonces, yo ayer les subí en la carpetita en Drive que les compartí una metodología para hacerlo también con Excel. Entonces, podemos hacerlo también así, solamente hay que introducir la codificación que nos permita hacer estos gráficos, pero para eso nos sirve la TRISC, para saber esa codificación, para saber qué distribución se ajusta mejor a mis datos. Ya nos vean que aquí ya tenemos nuestra base de datos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros vamos a encontrar la distribución más adaptable a estos. Fíjense que del consumo nosotros ya teníamos una distribución. Pero aquí copiamos solamente estos datos. Yo bien podría utilizar la distribución ya creada. Antes con el consumo no habría problema. Pero con los datos de contaminación, de estos de aquí yo no puedo introducir el MSM porque el MSM es solamente para datos de consumo. Entonces aquí yo les puse una serie de instrucciones. Vamos a ir siguiendo esta serie de instrucciones. Me voy a la pestañita de la RISC. Entonces, como les digo, la RISC tiene la ventaja que nos permite escoger la distribución que se adapta mejor a mis datos. Entonces, yo voy a coger, vean, todo, incluso voy a borrar esto de aquí. Le voy a dejar así para señalarle, pero mis datos voy a introducir en estos de acá arriba, para que vean la diferencia. Entonces, sigamos las instrucciones, señalamos todo. Todos los datos que nos salieron del consumo, nuestros 146 individuos. Vean que aquí está 147, pero es porque estoy tomando también el título. Y con eso de ahí me voy a fit. ¿Ya? Y lo que me va a dar aquí es una serie de posibilidades de distribución. Vean que aquí me está diciendo, tomó tales datos, se llama así, entonces aquí le voy a poner consumo maní. ¿Ya? Usted está tomando estos datos, los datos son continuos o qué tipo de datos nos está dando, eso es lo que me pide. En las distribuciones, el ATRISC lo que hace es ya sacar aquellas distribuciones que no le parecen lógicas. Ya nos hace ese favor, quita distribuciones que no tienen nada que ver. Entonces, eso es bastante bueno. Aquí nos da la posibilidad de hacer un análisis de bootstrap paramétrico y lo que hace eso es ir eliminando incertidumbres porque se llama como una especie de análisis de bucle. Reanaliza una y otra vez para ir eliminando probables errores matemáticos que se puedan producir en el modelo. Pero en este momento no vamos a hacer eso, es un poquito más avanzado. Aquí nos dice que si queremos utilizar o no como punto de corte el chi cuadrado. Entonces aquí le decimos que sí, que lo haga, ya que nos haga una especie de análisis de chi cuadrado para poder ver los resultados. Entonces finalmente, ya con esos criterios le ponemos OK. Y me dice que ese nombre no le gusta, entonces voy a ponerle aquí ejercicio. Porque ya está hecho. ¿Ya?
Entonces, el momento que nosotros presionamos eso, nos va a salir toda una explicación sobre esa distribución de los alimentos, del consumo de los alimentos. Y vean que va a adoptar distintas formas dependiendo dónde le dé yo clic. Entonces, vean que yo puedo ver una distribución normal, pero nuestros datos se van a verse obligados a ser normales, o puede ser una distribución de Pareto, o puede ser una distribución triangular. Y ahí la pregunta que yo creo que se les está ocurriendo en este momento es, ¿cuál escojo? ¿Cuál es la mejor distribución? Porque en base a eso va a ser el análisis. Así que aquí lo que se suele escoger la forma más recomendada de hacer este análisis es escoger aquel que nos dé los valores más bajitos de chi cuadrado. Así que yo puedo seleccionar ese valor de chi cuadrado aquí, déjenme ver. Déjenme me salgo un ratito. Vamos a ponerle ese fit. Y ponerle aquí que yo quiero que me salga con ese chi cuadrado. No. Les voy a revisar. Aquí esta opción, por lo general se despliega y yo puedo ordenar esto según el chi cuadrado. Les voy a revisar esto porque por este de aquí, como es el último, la última versión de la RISC, está un poquitito diferente a la que yo lo utilizo, pero ya les voy a revisar. Esta de aquí es la que más se ajusta. Asumamos que es la que más se ajusta y creo que sí lo es. Así que yo le pongo que lo escriba en el Excel y me va a decir, ya, usted quiere hacer en base a eso y aquí me tendría que salir lo de chi cuadrado, ya. Entonces veámoslo. Le voy a decir que le voy a cancelar para ver si ahí me deja hacer lo del chi cuadrado, me está ordenando por el chi cuadrado supuestamente ya. Ahora, y vean que aquí me sale ya la codificación de esa distribución. Y yo lo que le voy a pedir es que me escriba en una celdita de Excel y le voy a poner en esta amarillita que yo ya le había señalado. Y me va a dar un número que le van a ver que constantemente va a estar cambiando. Entonces, voy a hacer lo mismo con la columna de la contaminación. Me voy a fit, le pongo fit. Le voy a decir que sí voy a sobreescribir por una que ya estaba dicha. Voy a ponerle aquí maní. ¿Ya? Le voy a poner aquí que quiero que haga con el chi cuadrado. Déjenme ver si es que nos va a salir ahora. O sea, aquí le digo que me haga con la estadística del chi cuadrado. Y me sale nuevamente. Vean que ahora sí ya me sale aquí del chi cuadrado. Y de todas estas posibilidades, siempre escogemos la que tenga el valor de chi cuadrado menor. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra distribución para la contaminación. Vean que la distribución es completamente diferente, porque casi todos están en niveles bien bajitos y hay una sola muestra que tiene un nivel alto. Y por eso tiene una distribución tan fea como esta. Si nosotros hubiésemos, y tenemos que hacer esa prueba, si nosotros reemplazamos el límite de detección por 0, nuestra distribución es tan pobre porque tenemos tan pocos datos que ahí es momento de tomar otra decisión. Si yo hago por una distribución probabilística o hago una estimación de punto, porque cuando tengo muy pocos datos, nuestra distribución es bastante pobre. Entonces, le voy a mandar a esto también a una celda y esta de aquí, estos valores de acá arriba van a ser nuestra distribución.
Entonces vean que acá abajo teníamos una distribución triangular y exponencial que nos daba con los datos que estaban antes, y ahora nos da, según nuestros datos, nos da una distribución gamma, y en el otro nos da una distribución exponencial. Por lo general, los datos de contaminación son tan sesgados que nos suele dar una distribución exponencial. Ya entonces, cumplido los 4 primeros pasos. Siguiente paso, vamos a agregar ese output, porque nosotros necesitamos multiplicar esos dos valores. Entonces, nos vamos a voy a tomarle esta celdita de aquí, nos vamos a esta celdita y le vamos a definir, ¿ya? Esta va a ser la celda donde yo voy a poner los resultados. Simplemente, ok. Entonces, esta celdita de aquí, ¿a qué va a ser igual? Y yo les puse aquí una instrucción y por eso no les borré esto que está en tomate, porque aquí yo tengo que escribir esa fórmula. Vean que la fórmula va a ser esto que me sale aquí, más la multiplicación de lo que ya hice hace un momento, la distribución del consumo por la distribución del alimento, o al revés. Y vean que si yo le pongo aquí esta que dice E y B, lo que habla son de los mismos valores, pero que les había puesto en la parte de bien abajo. Entonces, esto de aquí les voy a cambiar ahorita. Sería B2 y C2. Antes eso les voy a cambiar en este documento que les voy a mandar. B2 por C2. ¿Ya? Ponemos estos dos valores. Ya está multiplicado ahí. Y ahora sí vamos a hacer la simulación de Monte Carlo. Entonces vean que aquí yo ya tengo una ecuación, voy a ponerle igual con amarillo, una ecuación en la que estoy multiplicando las dos distribuciones. Multiplico una vez. Pero el Atrisk me permite multiplicar eso muchas veces. Entonces me voy a este icono rojo que dice Settings y voy a hacer la simulación de Monte Carlo. Y en la simulación de Monte Carlo me dice cuántas veces quiere multiplicar punto a punto cada distribución. Hay varias opciones. 100 es nada, 500 es nada, 1000 es nada, 5000 es criticable. Ya si ustedes quieren escribir un reporte y hice 5000 iteraciones, por lo general le van a decir, para hacer 5000, ¿por qué no hizo 10000? Así que de 10000 para arriba es lo aceptable. Vamos a hacer 10.000 multiplicaciones ahora y van a ver que va a tomar segundos. De aquí me dice, quiere hacer aleatoriamente un Monte Carlo, quiere hacer más de una simulación. Por lo general se hacen 2 simulaciones. ¿Para qué? Para ver si es que hay una convergencia entre los dos resultados, si es que no hay una diferencia entre los dos. Por lo general se hace 2 simulaciones con 10.000 iteraciones. Ahorita le voy a poner solamente las 10.000. Hay otras opciones que les dice que si quieren ver eso mientras sucede, cómo quieren que tome las muestras de cada una de las distribuciones, quiere que tome aleatoriamente, quiere que siga algún tipo de orden. Entonces, toda esa información les va a ir pidiendo. Si es que no entienden todo lo que les está pidiendo, lo mejor es que le dejen por default. Vean que aquí también les habla de un test de convergencia. ¿Cuántas veces quiere que haga del mismísimo punto, cuántas veces quiere que repita para ver si es que sale lo mismo? Porque recuerden que esto es aleatorio. Entonces simplemente le voy a desactivar porque ya tiene suficiente con hacer las 10.000 iteraciones. Ya que le mandamos, ya ponemos los settings y presionamos simular. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es toma esa celdita, tiene que estar ahí señalada la celda, y ven que nos está haciendo todas esas multiplicaciones y termina. Y nos va a dar esta ventana. Entonces, en esta ventana nos da una distribución nueva. Pero esta distribución ya es del consumo del tóxico, que estaba en partes por billón, es decir, nanogramos, por kilogramo de alimento consumido, pero este de aquí ya está por kilogramo de peso corporal al día. Esta es nuestra distribución de la población en cuanto a la exposición a ese tóxico.
Vean que yo aquí, lo que me permite la RISC es jugar un poquito con esto, moverle para ver el 80% del 89% de la población en qué rango está de exposición. Pero este de aquí es acumulativo, entonces si yo le pongo al 95% de la población, voy a tener una exposición mayor. Entonces aquí me da toda la descripción de esa estimación y vean que pone mucho énfasis en la cola, porque en la cola es donde vamos a tener mayor riesgo, ahí está prácticamente toda la población. Pero vamos a manejar esto un poquito más. Si yo le pongo aquí en explorar, voy a tener un sinnúmero de posibilidades, de escenarios, de puntos de corte inclusive, pero antes de mostrarles eso, les voy a hacer a recordar aquí, recuerden que ya estamos trabajando con 0,5 y para aflatoxina, recuerden que el benchmark dose era de 170 nanogramos por kilogramo de peso corporal al día. La exposición ya está en nanogramos, así que este de aquí es mi punto de corte. Entonces yo le voy a decir al programa que ya me define ese número, ese punto de corte. Me va a decir, bueno, ¿cuál quiere? ¿Cuál de todos quiere usted utilizar? ¿Cuál va a ser ese resultado? Vean que yo ya he hecho algunas cosas, ese resultado que usted quiere analizar con lo que me está diciendo en este momento. Entonces, de todas estas posibilidades, yo voy al que estoy haciendo en este momento, que es este de aquí, y este que dice ejercicio, simplemente le habilito, ¿no? Me va a decir dos cosas. Usted quiere utilizar en porcentaje como punto de corte, quiere utilizar un valor. Le pongo un valor. El mínimo va a ser 0 y el máximo que yo permito es 170. ¿Ya? Porque 170 es mi punto de corte según el benchmark 2. Le pongo OK y ahí sí voy a explorar. Vean que hay algunas posibilidades para que yo vea los resultados. Aquí voy a ver el mismo resultado que me arrojó hace un momento, pero aquí en estadísticas me va a mostrar prácticamente todo lo que yo he hecho. A ustedes no les va a mostrar tanto porque yo aquí he probado algunas cosas y el LATRISC tiene una muy buena memoria y va a mostrar absolutamente todo lo que hemos hecho. Y yo busco ese análisis que acabamos de hacer. Vean que el ejercicio está aquí, esta columna de aquí, donde yo introduje ese punto de corte. En el resto no está. Pero esa no es nuestra distribución. Yo no le puse en el lugar correcto, porque la distribución de la exposición, uno sale en rojo, es esta de aquí, y tiene que ser esta, porque esta viene de lo que yo estoy haciendo en este momento, es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que ustedes definan, no, perdón, es esta de aquí, definan bien el nombre que le dan al modelo. Entonces, vean que aquí no me va a dejar introducir eso de una manera manual. Entonces, voy a ver bien el nombre y me regreso a poner esos filtros. A decir, no, ese filtro no ha estado bien. Voy a escoger bien mi filtro verdadero, que es este de aquí, el segundo. Entonces, aquí pongo los valores, pongo 0 y pongo 170. Entonces, yo aquí puedo poner el TDI, por ejemplo, de cualquier sustancia que no sea carcinógena. Y lo que el equipo, perdón, el software nos va a dar como resultado es esa estimación. Entonces, aquí les voy a señalar. Me describe completamente a la distribución. Me dice cuál es la media, cuál es la moda, la distribución estándar, los errores, y me describe la curva. Vean que es muy importante poner esos percentiles, porque yo les puse un par de artículos también en el Canvas, y ustedes de ahí pueden ver cómo se manejan los percentiles. Por lo general se pone mucho énfasis en el percentil 50. ¿En dónde está el 50% de la población? ¿A cuánto está expuesto? Pero más énfasis se pone en la cola, porque ahí es donde más población
están los consumidores altos y bajos y cuál sería la exposición más alarmante de la población. Y al introducir esos puntos de corte, vean que no me puso aquí, déjenme ver. Yo estoy aquí con un fondo musical de un bebé, disculparán. Ahora sí siento que estoy en familia. ¿Ya? Entonces le voy a dejar solamente a este con ese punto de corte. Y déjenme explorar nuevamente si es que ya sale. Oh, me estoy poniendo en otro lugar, espérense. Me estoy leyendo exactamente dónde tengo que ponerle. Outputs. Es aquí. ¿Ya? Valor 0. Entre 0 y 170. Le voy a decir cuántas muestras están ahí. O cuántas personas están ahí. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Este de aquí, que es nuestro ejemplo de hoy, nos está diciendo que entre 0 y 170 hay un 0% de la población. ¿Ya? Un 0%, es decir, que nadie, vean que este es el 99% de la exposición, lo que nos está diciendo aquí es que nadie está por encima de ese benchmark 2. Que nadie estaría, si yo tomara este como un punto de corte, nadie estaría en riesgo porque nadie supera ese punto de corte. Pero si yo este punto de corte le cambio, les voy a mostrar, si aquí ya no le pongo ese valor tan grande y le pongo aquí un valor sumamente chiquito, voy a poner 005, ¿ya? Y me voy a explorar los datos. Un detalle. Yo siempre uso puntos. Tienen que usar comas. A la actriz no le gustan comas. No le gustan los puntos. Coma 0005. Entonces, vean que ahí sí me va a dar un número de cuántas personas están o cuántos datos de toda la distribución están fuera del rango que estoy colocando. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer estos puntos de corte aquí en el mismo programa, pero lo que se suele hacer es tomar aquellos puntos, ya sea un percentil 50, un percentil 95, un percentil 96, y con esos calcular los índices de peligro y el MOE, por ejemplo. Entonces, de esto de aquí, de todo lo que hemos hecho, lo que nosotros vamos a tomar son estos datos en general y nosotros podemos generar un reporte y mandarle a Excel o mandarle a PDF y lo que vamos a ocupar en sí son esos datos de los percentiles. Eso es lo que más describe a nuestro análisis y en base a eso calculamos el MOE, calculamos el MOE en este caso porque es un carcinógeno o calculamos esos índices de peligro. Recuerden que ahí teníamos que poner la estimación. ¿Cuál es la estimación? En nuestro caso tenemos que escoger de todos estos datos si nosotros vamos a utilizar la media de la exposición, si vamos a utilizar el percentil 50, que por lo general es más o menos parecido, o si vamos a utilizar las colas. Otra vez, utilizar las colas es un sesgo positivo, estamos mostrando el peor de los casos. ¿Ya? Entonces vamos a regresarnos un ratito a este documento de aquí. Ustedes van a ir a hacer esta práctica, van a ir a ver cómo les va y después vamos a tener una sesión para resolver las dudas que hayan aflorado. Esta es una posibilidad, asumiendo que tenemos distribuciones súper amplias. Pero la otra posibilidad es asumir
de que no tengo tantos datos. Entonces voy a copiar esto. Entonces yo cuando veo que tengo muy pocos datos de la contaminación en este caso, si yo esto reemplazara por 0, todos estos valores de aquí, les pusiera un valor de 0, me quedo con 5 datos, ¿ya? Con muy poquitos datos. Entonces, en ese caso, yo tengo una buena distribución del consumo, pero no tengo una distribución aceptable de la contaminación. Entonces, ahí es otro momento en el que se toman decisiones. ¿Cuál es la decisión a tomar en ese caso? De que yo puedo aceptar la pobreza de los datos. Y recuerden que cuando no teníamos la suficiente cantidad de datos, iba cayendo un poquito el grado de precisión de la estimación. Y lo que hago aquí es muy similar al anterior. Creo ese output de la distribución, que me da un valor numérico de esa distribución, pero ya no le multiplico por el output de la distribución de la contaminación, sino por lo que multiplico es por la media de mis datos de contaminación. Ya no hago una distribución, sino que hago una media. Es decir, que la distribución simple es un híbrido entre un método probabilístico y una estimación de punto. ¿Ya? Entonces, este valor de aquí, con este valor, yo hago la simulación. Entonces, ya no hace punto de distribución de contaminación con punto de consumo, ya no hace esa multiplicación, sino que el mismo punto de contaminación multiplica por todos los puntos del consumo. Hay menos datos. Poquito menos impreciso, pero bastante aceptable también. ¿Cuál es la diferencia de S con la estimación de punto? En la estimación de punto, vean que yo aquí puedo tener también una lista grande de consumo, igual una lista grande de los datos de contaminación, pero yo de esos puedo sacar la media, el mínimo y el máximo de ambos. Pero por lo general, yo no tengo la riqueza de esos datos para hacer una estimación de punto. Cuando yo no dispongo de esos datos, yo puedo tomar de literatura un promedio. ¿Cuánto consume la población de cacao en el Ecuador? ¿Ya? Y si hago la evaluación de un metal pesado en el cacao y tengo una media de eso porque lo reportaron en algún reporte, en algún artículo, en las noticias, ¿ya? Entonces yo tengo un valor del uno, un valor del otro. Y lo único que se hace ahí es multiplicar. Entonces vean que esta multiplicación de aquí resulta de la media del consumo por la media de la contaminación. Yo puedo mostrar aquí también otros escenarios. Puedo hacer con el mínimo del consumo por la media de la concentración. Yo ahí estoy mostrando un sesgo negativo, estoy mostrando un problema minimizado. En cambio, si hago con el máximo, con el valor máximo de esos, y por la media de la concentración, estoy mostrando el problema en el sesgo más positivo que puedo, es decir, el peor de los casos, el peor de los escenarios. Así que, si yo hago eso, voy a tener 3 valores diferentes y cuando sea el momento de hacer gestión de riesgos, yo debo mostrar que la estimación de la evaluación de riesgo me da este valor, pero está entre el valor más bajito y un valor más alto. Entonces vean que la estimación de punto es facilita, no necesito nada más, solo tengo que sacar promedios. Incluso si no tengo los datos, yo puedo trabajar ya con promedios definidos. Con cualquiera de las 3, cualquiera de estos caminos, ya sea el probabilístico que nos arroja un montón de datos, ya sea el de distribución simple o ya sea la estimación de punto, con cualquiera de los 3 yo escojo con qué valor calculo
esa caracterización del riesgo. Entonces, recuerden la caracterización del riesgo. Yo tenía el índice de peligro, tenía, que es el más usual para no carcinógenos, y el MOE para los carcinógenos. Entonces, recuerden que ese benchmark dose era 170 para aflatoxina. Entonces, yo calculo el MOE. El MOE a qué era igual a ese benchmark dose dividido para la exposición. Entonces, no es más nada que esa división. La división. Vean que el tercero, cuando era máximo, es el peor escenario. ¿Se acuerdan cuál era esa interpretación del MOE? El MOE, ¿cuándo me alerta? Cuéntenme ustedes, ¿cuándo me alerta el MOE? Eso voy a abrirles Cuando es otro menor ejemplo. a 10.000. Ya tiene un punto de corte de 10.000 y en función de eso, ¿cómo era? Si es que es menor a 10.000, hay un peligro para la población. Si es que es mayor, no. ¿Ya? Entonces, en este caso de aquí, lo que les estoy mostrando, déjenme, voy a abrirles este para mostrarles después. En este ejemplo de aquí, hay un problema para la población. ¿Sí o no? Sí, Sí, con toda la seguridad. ¿Es mayor a 10.000? Sí. ¿Cuál es la desventaja del MOE o la debilidad del MOE? Que el punto de corte es demasiado amplio. Así que desde hace algunos años se está discutiendo en poner puntos de corte intermedio, porque no es lo mismo tener un MOE de 9.000 versus un MOE de 10, porque obviamente el de 10 es más grave, pero no hay un punto de corte que hable de gravedad para el MOE. Entonces, en función de eso, vean que si yo doy el valor de la media, tengo un MOE relativamente bajo. Pero si pongo el peor de los casos, el MOE se vuelve más bajito, es decir, mucho más grave. Entonces, vean que en cuestión de decisión, ¿cuál es la decisión que yo voy tomando? Voy a tener distinta forma de expresar los resultados. Así que este de aquí vendría a ser el peor escenario. Yo aquí les abrí otro documento que son datos reales de algunas datos de exposición que yo he manejado. Y aquí si toditas las columnas sirven, vean que es lo mismo. Entonces yo lo que hice con esto es sacar aquellos percentiles. Aquí les puse el punto de corte por el TDI a cada una, porque eran distintas micotoxinas, y saqué los percentiles que más me convenían. Así que lo que hice fue modificarle un poquito el formato y les voy a presentar esta de aquí. ¿Ya? ¿Qué se presenta? ¿Cuáles son los datos que se presentan? La media, la desviación estándar, percentil 50, percentil 75 es lo más usual, y del percentil 90 en adelante. ¿Qué nos interesa más? La cola para describir. Y ven que ya cuando se presenta una tabla de estas, ustedes identifican ese TDI o ese umbral para cada una de las toxinas. Y vean que yo aquí tengo diferentes toxinas. Tengo aflatoxina, tengo deoxanivalenol, tengo cratoxina H, T2, y cada una tiene un TDI diferente. Cada una. Entonces, lo que se hace aquí es presentar en porcentaje cuántos individuos de la población están por encima de ese punto de corte. Entonces, a veces están todos, a veces está ninguno. Y esos puntos de corte yo puedo hacer en el at-risk. Y vean que finalmente yo puedo calcular el MOE para cada uno de ellos, pero ¿con cuál calculo? Y esa es la gran pregunta. Yo puedo calcular con el 50% de percentil para todos, con la media. Recuerden que les decía que el 50% del percentil y la media, por lo general, son valores muy parecidos, siempre y cuando la distribución sea más o menos normal, pero hay distribuciones que son feísimas, realmente son muy, muy disparejas. Entonces, mientras más se aproximen estos dos datos, mejor es la distribución.
Entonces, volviendo acá, ¿cuál de todos elijo? Eso también es decisión del investigador. ¿Quiere mostrar una media del problema o quiere mostrar el peor caso del problema? Entonces, en función de eso, calculamos el MOE. Porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir ese valor dividido para la exposición, perdón, el valor de referencia dividido para la exposición. Y eso me va a dar un MOE. ¿Ya? Eso es lo que me va a dar el MOE. Vean que aquí está calculado el MOE para toditos, a pesar de que a algunos no se calcula el MOE, porque el MOE es solamente para cancerígenos. Vamos por acá. Por aquí ya empieza una historia un poquito diferente. Así que eso, ustedes, para hacer su ejercicio, ustedes van a hacer un ejercicio, van a tener que leer el par de artículos que les puse. El uno es mío, del 2018, y el otro dice Medeiros, que no me acuerdo de qué año es. Y vean que ahí ustedes van a encontrarse con el índice de peligro, o hazard, ya me olvidé qué significaba la Q, que es este HQ, el índice de peligro, y el MOE. Entonces, vean, el MOE calculado para aquellos que son cancerígenos y el índice de peligro, que máximo era 1, si ustedes recuerdan, calculado para todos los otros. Pero en uno de los artículos ustedes se van a encontrar con algo un poquito más avanzado, que era lo que yo les había mencionado en clase. ¿Qué pasa si en el mismo alimento hay más tóxicos de uno solo que se haya analizado? Entonces, para eso hay métodos combinados. Hay una forma de hacer un MOE combinado con todos los compuestos que sean cancerígenos y que presenten efectos adversos similares dentro del organismo. Y vean que agruparle ahí puede resultar un poquito difícil, porque nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles presentan o no efectos dentro del organismo de una manera diferente o parecida para poderles agrupar. Y en uno de los artículos ustedes van a ver que están las formas de cálculo. Vean que son simples cálculos. Sumar los dos, sacar una media, son simples cálculos. Y hay también un índice de peligro, pero combinado, en el que yo puedo combinar la misma toxina que está en varios alimentos, si es que yo estoy haciendo de esa manera mi análisis, o puedo combinar todas las toxinas que tengan el mismo efecto adverso dentro del organismo. En el caso de las micotoxinas, yo les había dicho que lo único que tienen en común es que todas afectan al sistema inmune. Yo podría sacar un índice de peligro combinado con todas las micotoxinas. Pero en el artículo que van a ir a revisar van a ver que están agrupados por alimentos, varios alimentos con la misma toxina. Entonces, esto, y vean que solamente resulta de la suma de los índices de peligro individuales. Solo resultan de eso. Entonces, no es complicado, es una suma de los riesgos que se tiene con cada uno de ellos y va a resultar una alternativa para mostrar la exposición combinada o la exposición múltiple que se tiene de compuestos, pero valga la pena mencionarles que hasta el día de hoy se tiene mucha discusión de cómo abordar ese problema, porque no se sabe cómo pueden actuar los tóxicos de manera sinérgica, de manera antagónica o si se está potenciando. Una pregunta. Estamos aquí asumiendo que el consumo del maní y la nuez tienen aflatoxinas. Asumiendo, son datos reales. ¿O son? Bueno. Son datos reales. Pero vean que son datos bien bajitos. Me voy a regresar otra vez a la base de datos. Y veámosle cómo iba eso. Nosotros tendríamos que revisar en legislación cuál es el límite máximo permitido de contaminación de maní con aflatoxinas, empezando por ahí para poder nosotros
decir que es grave o no. En nuestra base de datos hubieron 2, 3, 4, 5 y 6 datos sobre el límite de detección. ¿Cuál es de bastante obvio que es grave? Una sola muestra que tuvo 14 nanogramos, 14 partes por billón de contaminación. El resto son bajitas. Bajitas mientras yo no les cruce con el límite máximo permitido. Pero ya les puedo decir que el límite máximo permitido de aflatoxinas en maní es bien bajito. Así que estas de aquí es bien bajito, pero bajito es alrededor de 5. Así que vean que estas de aquí están muy por debajo, muy por debajo de lo que se necesitaría para exportar, por ejemplo, exportar o importar el maní. Así que esto frente a una inspección pasa. ¿Ya? Entonces pasa, no es un problema, no representa un problema. Pero cuando nosotros hacemos evaluaciones de riesgo, todo dato cuenta, porque se asume, cuando hablamos de exposición dietaria, que estamos haciendo una evaluación de un alimento que se consume mucho, que se consume todos los días y que podría potencialmente representar un riesgo para la población. En nuestro caso, y ustedes me han de dar la razón, el maní no vendría a ser un potencial problema para nosotros porque no comemos maní todos los días. Pero sí lo sería el arroz, por ejemplo. Entonces, en base a eso, ¿para qué se hacen las evaluaciones de riesgo? Para decir que un alimento, a pesar de que esté contaminado en cantidades muy bajitas, que pasan regulaciones, si es que en una población, en una comunidad, ese alimento es básico, se consume todos los días, así sean cantidades pequeñas, podría tener un potencial muy grande de producir una exposición crónica. Entonces, vean que ahí tenemos que juzgar a eso desde dos puntos de vista. Por un lado, ¿está o no por encima de la legislación? Puede que todas las muestras pasen legislación y estén bien, pero por otro lado es que la gente está consumiendo eso. La consume todos los días, la consume en cierta cantidad y a pesar de que tenga concentraciones bajitas de contaminación, porque los parámetros o los criterios para poner límites máximos permitidos y TDIs son diferentes, incluso las unidades son diferentes, cuando nosotros asumimos que una población está en riesgo es porque hay un alimento que a pesar de estar contaminado en cantidades bajitas, representa un peligro por cuestiones de consumo. Entonces, vean que esta evaluación era de nuez y maní, sí, porque era un interés particular que teníamos en ese momento, pero no es de un interés a escala poblacional, porque la gente por lo general no son altamente consumidores de esto. No así en dietas mediterráneas. Ahí hacer una evaluación de exposición de nuez es súper importante. Hay un estudio, ya les voy a poner también en el Canvas, hay un estudio de unos franceses, un centro de investigación francesa, que ellos, me atrevería a decir que han sido los que más han trabajado en exposiciones múltiples. Tienen estudios de exposición dietaria de la población de muchísimos alimentos a muchísimos tipos de tóxicos. Las micotoxinas son uno de todos los grupos que ellos incluyen en sus modelos matemáticos. Entonces es bastante impresionante cómo ellos asumen supuestos, porque ahí no pueden hacer estudios a toda la población, así que toman supuestos de las encuestas que se les suele hacer en los censos, etcétera, pero esos análisis son bastante robustos, pero basados en supuestos. Entonces hay que tomar decisiones, qué analizo y por qué analizo. Entonces justo el ejemplo que yo les mostré hace un ratito son los cálculos del artículo que ustedes van a leer de exposición de niños pequeños por alimentos complementarios. Entonces ahí se hizo con los alimentos más consumidos por los niños, sacados de estudios poblacionales. Entonces se hizo una evaluación de arroz, de avena, de fideos de trigo y de lactancia materna. Entonces ahí está en conjunto todos esos datos
y cómo se hizo una aproximación para combinar los resultados. Entonces, como les digo, todavía falta estudios para hacer esta combinación. Pero regresando a su pregunta, estos son datos reales. La contaminación es muy bajita. ¿Cuándo se vio cuándo se infla esta alarma? Cuando nosotros tomamos decisiones de cambiarle por los límites de detección. Si yo aquí le pongo todo en 0 y les muestro los datos, van a ver que la exposición es muy, muy pobre. Entonces, vean ese grado de manipulación, y yo uso esa palabra porque hay que tener mucho cuidado en cómo selecciono los datos para alimentar a los modelos. Doctora, ¿y los datos reales son de Cuenca o también de Guayaquil y de Quito? Son de Cuenca. Nosotros tomamos Todos de muestras Cuenca. solo de Cuenca. ¿Y Y de vean qué que edades? O sea, ¿de niños igual o de qué edades? no, verán, las encuestas, esas se hacen en la población. La Cualquier edad. contaminación se hace en las muestras. O sea, es cualquier edad, o sea, independientemente de las encuestas. Independientemente de las encuestas, se toman las muestras de los alimentos. Yo en las encuestas saco el consumo. En la contaminación yo tomo muestras, ya sea en negocios, ya sea en la calle, cualquier tipo de plan de muestreo que se tenga es completamente independiente. Entonces, por ejemplo, con estos datos de contaminación, si yo recojo datos de consumo en niños pequeños, en adolescentes, en adultos, yo puedo hacer la estimación en esos 3 grupos etarios con los mismos datos de contaminación. ¿Ya? Entonces, completamente independientes, se pueden hacer hasta en un momento diferente, pero obviamente no voy a dejar años en el medio, ¿no? Pero se pueden hacer en momentos diferentes los estudios y podríamos decir que la evaluación de riesgos es una especie de análisis secundario, en donde yo cruzo lo que come la población y cruzo con la potencial contaminación que estos podrían tener. Pero estos de aquí fueron datos de muestras crudas de maní y de nuez pelada, tomadas en toda el área urbana de la ciudad de Cuenca. Entonces, este fue un estudio de un estudiante de maestría que yo tuve. Entonces, ella hizo la recolección de los datos, hizo los análisis y encontramos este grado de contaminación. Vean que en nuez es más bajito todavía, súper más bajito, y tal vez se deba a que nosotros no somos productores de nuez. La nuez viene importada y pasa por filtros en donde la calidad de la nuez es mucho mejor. Ahí tenemos problemas de oxidación, por ejemplo. Entonces nosotros, en lugar de hacer contaminación por micotoxinas, podríamos hacer con peróxidos que se forman en la primera etapa de la oxidación. Entonces, recogemos los datos de los peróxidos y hacemos la evaluación de riesgos. ¿Ya? Entonces, con cualquier tipo de contaminante, cualquier tipo de exposición que ustedes quieran hacer, distribución de los datos de contaminación, distribución del consumo. Pero si no tenemos los datos, no se agobien, siempre podemos hacer una estimación de punto. Y así es que necesitan tomar decisiones rápidas, les piden datos rápidos para tomar decisiones, una estimación de punto. Promedio del consumo, que pueden sacarlo de varias fuentes, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Salud, hay algunos reportes de la FAO, por ejemplo, y por otro lado, una estimación de la contaminación. A veces no tenemos contaminación local. ¿Qué se hace? Buscar reportes, especialmente artículos, de poblaciones muy similares a las nuestras, con condiciones climáticas similares, y lo que quiero sacar es datos de contaminación, y se puede tomar prestado el dato. Presentar esta estimación de punto diciendo que se tomó como supuesto que nosotros tenemos el mismo grado de contaminación, yo que sé, de un estudio que se hizo en Colombia. Entonces, vean que es una serie de toma de decisiones. Es un camino de toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con toda esta información? Vamos a hacer una estimación muy sencillita. Yo les voy a mandar una base de datos. Vamos a trabajar con la base de datos de consumo, una base de datos de contaminación, y ustedes van a aplicar en esto un método probabilístico, van a hacerlo en parejas,
un método probabilístico, un método de distribución simple y un método de estimación de punto. Y lo que vamos a hacer es comparar los resultados. ¿Ya? Comparar y ver cómo esa serie de decisiones que vamos tomando a lo largo del análisis afecta a los resultados. Y ver también, recuerden, yo empecé los ejercicios mostrándoles una gráfica de complejidad de los análisis. Ver cómo de un método probabilístico pasar a uno de distribución simple y pasar a uno de estimación de punto, lo que quiero que caigan en cuenta es cómo se va perdiendo riqueza en la variabilidad de presentación de datos. ¿Ya? Entonces vean que el de estimación de punto por eso se llama conservador. Yo no tengo a dónde escaparme, no siquiera tengo una desviación estándar. Es sumamente conservador, es un solo punto. La distribución simple ya me genera un poco de información alrededor de la media, pero el probabilístico me da toda la información. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Yo les voy a dar una base de datos de consumo, le van a preparar, van a ir al MSM, van a tener lista esa base de datos, la van a subir para hacer con el @RISC o con el método que más se aproxime, y van a poner ahí también los datos de la contaminación, van a tener que decidir también si es que cambian por los límites de detección, si es que cambian por la mitad del límite de detección, todo eso van a ir documentando y pueden hacerlo como una gráfica de toma de decisiones, ¿sí? Con flechitas, sí, no, mostrando el camino de toma de decisiones y finalmente exponer los resultados. Entonces tienen que revisar y en ese ejercicio no les voy a dar el TDI, por ejemplo. Ustedes tienen que ir a buscar el TDI de ese contaminante y hacer la caracterización del riesgo. Entonces vamos a ir haciendo todos los pasos. No va a ser difícil, no va a ser difícil, va a ser un reporte sumamente simple, no va a ser como un reporte de un análisis de laboratorio, sino que ustedes van a presentar los cálculos, pueden hacerlo así en Excel y finalmente vamos a poner una conclusión de qué diferencias encontramos en los datos. ¿Ya? Y aparte vamos a tener esa especie de flujograma de toma de decisiones. Pero yo les voy a mandar todo eso bien explicadito en el Canvas con un formato bonito para que ustedes le vayan alimentando. Y van a tener un poco de tiempo para hacer eso. Y cualquier duda que vaya saliendo, simplemente me van preguntando. Yo les creé un foro en el Canvas y ahí pueden ir preguntando y vamos resolviendo entre todos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo va a ser este trabajo? Unas 2 semanas. Ok. Sí, porque el curso se acaba en unas 2 semanas aproximadamente. Entonces, este va a ser el último trabajo que hacen conmigo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una duda. El anterior trabajo en Excel también nos dio un tiempo para subir, pero yo no subí y ya no está habilitado el Canvas. Mándeme por mail, por favor. Ya. O me puede El que mandar hicimos también ahorita como había que mensaje subir del también al Canvas. Canvas. Había que subir el que hicimos del consumo. No, no había que subir. Solamente era para que se enfrenten a eso y que si tenían alguna duda, ahorita podíamos irles resolviendo. ¿Y cuál Pero es el que son Mireya? ¿Perdón? no, ¿cuál era el que usted iba a subir y no se subió? No, la primera encuesta que nos dijo que hagamos. Ah, no, esos tenían que subir una sola vez. Uno solo del curso. Ah, Y ya. ya me Yo mandaron. Sí, Ángela ya. me mandó, Katia me mandó, no me acuerdo, pero yo ya tengo ese archivo. No se preocupe. Ya, entonces no Es subimos. con el que trabajamos el día de ayer. Ese no tienen que Exacto. subir. Ya, entonces, todo lo que hemos hecho ahora es solamente ir explorando los datos y ahora sí les voy a mandar el ejercicio de verdad. Ese sí tienen que subir. Ya. Quería también pedirle otro favor si me podría poner a otro correo, porque ¿Ya? no tengo almacenamiento, entonces Steffi Ya, me estaba ayudando enviándome los mails al otro correo institucional. Entonces, ya.
Ahorita le escribo por aquí. Mándeme un mensajito por el Canvas y yo ya le cambio en mi base de Listo. datos. Muchas ¿Ya? gracias. Listo. Muy amable. Gracias. Listo. Yo ¿Alguna otra tengo- pregunta? Sí, yo tengo más ¿Qué dudas. pasó? Nos dijo que íbamos a hacer en parejas, ¿no es cierto? Sí, Ya, y ahora tenemos que entre los dos escoger el mismo, o sea, seguir el mismo árbol de decisiones, o hacemos por separado y esos resultados también comparamos entre nosotros. no, entre dos personas van a tomar la decisión, van a llegar a un consenso. Ya, listo. Y un consenso bien pensado, porque no es que van a decir, yo tomé esto porque creo esto, no, tienen que ir explicándose. Tomó esta decisión tomando en cuenta tal consideración. Entonces ahí va a ser una tareita bonita para que ustedes se pongan de acuerdo en las decisiones. Ya, listo. ¿Ya? Tal Pero vez tiene el documento, o cómo es el tema de la chica que ha publicado estos datos de la maestría. espérense, se llama Diana Chalco. Es una tesis que hizo en la maestría de toxicología en la Universidad de Cuenca hace algunos años. Y era una evaluación de riesgo de aflatoxinas en nuez y maní. Está en el repositorio, me imagino. En el repositorio de la Universidad de Cuenca, sí. Ya, listo. Sí. Entonces, yo les voy a subir el trabajo entre hoy y mañana, pero hasta eso, en la misma carpeta de todos los materiales de mi parte para el curso, hay 2 artículos. Entonces, revisen. Un artículo es mío y el otro artículo es de Medeiro, si no estoy mal, es del 2012. Entonces, el mío, obviamente, es micotoxinas y el otro es de benceno. Entonces, revisen un poquito sobre todo la parte de la metodología y la parte de cómo se presentan los resultados. ¿Ya? Entonces, hasta mañana ya esperen que yo suba la tarea y ahí poquito a poquito vamos haciendo y cualquier pregunta que tengan lo ponemos en el foro. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Por mi lado, no. Muchas gracias. Ya. Si no hay más preguntas, les cedo estos 10 minutitos. Y pueden hacer el trabajo que tienen que hacer en parejas, pueden hacer con algún compañero de otra sede. Ahorita, como nadie se puede reunir, entonces pueden cruzarse entre ustedes. Creo que sería bueno también. Pero queda a su decisión. ¿Ya? Listo, chicos. Si no hay otra pregunta, nos despedimos. Y cualquier cosa ya estamos en contacto y utilizarán el foro que puse ahí en el Canvas para ir resolviendo cualquier pregunta, ya sea conmigo o entre ustedes. Gracias, doctor. ¿Ya? Bueno, Listo, gracias. entonces. Me despido, cuídense, que pasen bien, un buen fin de semana. Hasta luego. Doctora, Sí.